práctica, a partir de este momento comenzamos la grabación. Entonces, como estamos viendo un tema distinto cada 8 días, comenzamos con el Kahoot. El Kahoot es un juego para recordar, ¿sí? Entonces, de pronto, si no estuviste hace 8 días, no importa. No importa. Entra al Kahoot, entra al Kahoot y nos divertimos un ratico. Así contestes. Hoy está lo que quieras. cortico, no está como hace 8 días, hoy está cortico. Entonces, aquí va a mandar el hipervínculo a la comunidad y simplemente es dar clic sobre ese hipervínculo y empezamos a repasar jugando. Permítame un momentico, voy a buscar aquí kahoot.it. Kahoot. Disculpe, una pregunta. Sí. Como el hipervínculo llega es al WhatsApp y yo estoy en el computador, Sí. ¿qué debo hacer, Héctor? En el celular. Entonces, yo lo voy a mandar al celular. Entonces, al celular. No te preocupes, voy a mandarlo al chat de la comunidad, el Kahoot. Ya ahí lo acabé de enviar al chat de la comunidad. Entonces ahí, Isabelita, puedes entrar por tu celular. Y miren, por favor, en el chat de la comunidad, en el WhatsApp. Y yo voy a compartirles la pantalla mientras tanto. Se me fue. Estamos, Vertica. Ahí te escuchamos, Vertica. Entonces la idea es que entren ahí. Entonces, cuando entren ahí, permítame un momentico y les va a dar un número. Y ya les damos el pin del número. Ahí en la pantalla les va a aparecer ese número. ¿Listo? 154-2167. Cuando les pida el pin, 154-2167 y después ponen el nombre. Cuando soliciten, ya Claudia se conectó. Buenas noches, Claudia. Claudita, buenas noches. Hola, Héctor y Olguita. No, me vine corriendo a la otra reunión. Llegaste apenas para el Kahoot. Apenas llegaste. Están entrando casi bueno, todos. Ya están casi todos, Nancy. ¿Por dónde entro? Le das clic al hipervínculo que tú le mandaste a Por Vertica. WhatsApp, sí, por WhatsApp. Ah, pero Vertica. Vertica, espera, Tico, te lo manda. Te voy a mandarte a ti el hipervínculo. Estoy en Zoom. No, listo, ahí te mandé por WhatsApp. Por WhatsApp te mandé. Entonces el PIN es 154-2167. Ya está Floraris, Marta, Nancy, Julio César, Alejandro, Adriana, Johanna, Connie, Diana, Claudia, Isabel, muy bien. Los que faltan apuntes en Mayerly. ¿Quién más falta? A Mayerly se lo mandaste. Hay 20 personas. A Mayerly sí. se lo mandaste. Mayerly, ¿tú tienes, Nata, recibiste el PIN? Mayerly, tú estás en la comunidad, ¿cierto? En el chat de la comunidad, ¿cierto, Mayerly? ¿O no? Y no voy a hacer una cosa, demos al de oración. A Mayerly. Ahí lo mando al otro grupo. Listo. José, Nancy, Nata, Isabel, Floraris, Marta, Nancy, Julio César, Alejandro, Adriana, Johanna, Connie, Diana, Duque, Claudia. Falta Vertica. Bueno, esperamos 30 segundos y comenzamos. Ya está. Ya estoy entrando. Ya estoy adentro. Tiene 154-2167. Vertica. ¿Listo? Y pones tu ¿A nombre. dónde escribo yo? ¿A dónde escribo? ¿A quién ya está dentro del juego? Listo. No, listo. Vamos a empezar. No, ya está dentro del juego. Listo, perfecto. Ya le colocaste. Vamos a iniciar. Escuchemos entonces. La primera. Sí, yo lo de la iglesia. Ese es el tema. Y dice así la primera pregunta. ¿Quiénes conforman el magisterio de la iglesia? Rojo, el papa. Azul, los obispos. Amarillo, el papa y los obispos. Verde, los presbíteros. Nos quedan 10 segundos. ¿Quiénes conforman el magisterio de la iglesia? El papa rojo, los obispos azul, el papa y los obispos amarillo y los presbíteros verdes. Vamos a ver, muy bien, todos contestaron muy bien. Excelente. El papa y los obispos. Segunda pregunta. ¿Quién ganó ahí? Claudia. Claudia, muy Nata, bien. Julio César, Diana y Marta. Muy bien. La siguiente. La función del magisterio de la iglesia es interpretar a los santos, rojo. Azul, interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Amarillo, interpretar a los obispos. Verde, interpretar a los diáconos. ¿Cuál es la función del magisterio de la iglesia? A ver, ¿cómo vamos? Queda un segundito.
Uy, muy Uy. bien. Interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita. Muy bien. Llegaron cuchillas todos. Vamos a ver el dedo más rápido del oeste, ¿dónde va? Va Claudia, Nata, Julio César, Diana y Alejandro. Muy bien. La siguiente. ¿Verdadero o falso? El magisterio está por encima de la palabra de Dios. Verdadero azul y falso rojo. Vuelvo y repito, el magisterio está por encima de la palabra de Dios. Verdadero azul, falso rojo. Vamos a ver. Quedan 8 segundos. Vamos a ver quién contesta más rápido. Uy, muy bien. Falso. Miremos el primer lugar, el negro. Dice así. Claudia está imbatible. Claudia está imbatible, sigue Nata, Alejandro, Diana Duque y Connie. Muy bien. La siguiente. ¿Dónde está la cita bíblica? Tener presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia. Muy fácil esta. Rojo, Concilio Vaticano II. Azul, Concilio de Trento. Amarillo, Concilio de Nicea. Verde, Segunda de Pedro 1, 20, 21. ¿Dónde está la cita bíblica? Tener presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia. Muy fácil. Vamos a ver. Bueno. Entonces, Segunda de Pedro, del 1 al 20, Bueno, 21. recuerden que la pregunta era ¿dónde está la cita bíblica? ¿No? Y solamente hay una cita bíblica. Muy Listo, bien. la siguiente. Vamos a ver quién va a ganar. Es que Qué bien, no sé, Claudita, déjame ver. qué bien. Claudita, Marta, Isabel, Adriana, José y Nancy. Muy bien, seguimos. Un auténtico católico siempre tiene en cuenta estas dos cosas. Rojo, el depósito de la fe y el magisterio de la iglesia. Azul, la Biblia. Amarillo, la fe. Verde, la esperanza. Vean muy bien las imágenes. A veces hay trampitas en las imágenes. Un auténtico católico siempre tiene en cuenta estas dos cosas. Muy bien, el depósito de la fe y el magisterio de la iglesia. Vamos a ver. Dice así, Claudia en primer lugar, Marta Gil en segundo, Isabel tercero, Adriana cuarto y José y Nancy quinto. Seguimos. Última pregunta. ¿Verdadero o falso? El magisterio está al servicio de la palabra de Dios, verdadero azul y falso rojo. Muy fácil, es lo que estamos viendo ahorita. El magisterio está al servicio de la palabra de Dios, verdadero o falso. Nos quedan 7 segundos. Muy bien, verdadero. Vamos a ver quién ganó. Tercer puesto. Tercer puesto, Isabel, ¡bravo! ¡Bravo! Segundo puesto, Marta Gil, ¡bravo! ¡Bravo! Y primer puesto, Clau, ¿será? ¡Bravo, Claudita! Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Las finalistas Adriana y Claudia, muy bien. ¡Bravo! La vez pasada quedó Nata en primer lugar, ahora sigue Claudia en primer lugar, muy bien. Felicitaciones a todos. Y ahora sí, ya seguimos con nuestro... Yo no supe qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Nancycita? Cuéntanos. Yo les pichaba ahí, pero eso no se movía nada. De pronto el internet tuyo estaba... Ahí es el dedo más rápido y el internet más y el rápido internet también. más rápido de lo de esto. Pero no, nada se mueve. Yo le hacía antes para que eso y no, yo no sé si fue que hice mal. El internet más rápido. Aquí la idea es divertirnos, aprender. recordar un poquito el tema anterior, hacemos un repasito chiquitico, ¿listo? Bueno, vamos a Está continuar. pidiendo el fin del juego. Pero sirve harto. Sí, claro. Ahí por lo menos echamos una repasadita. Bueno, vamos a continuar. Entonces, les voy a compartir la presentación. Les recuerdo que al final de esta primera parte son 4 partes, 5 partes. Cuando terminemos esta primera gran parte, yo les envío esta presentación para que la tengan. ¿Listo? Todo el resumen. Bueno, entonces, uy, no, no digo que no es Yo sí esta. dije, quedamos en el Estamos con el primado de Papa. Pedro. Sí. Está pidiendo el pin del juego, Héctor. Bertica, toca que te salgas del juego ya, porque O sea, te ya va a seguir salimos. pidiendo fin. Sí, mata ese jueguito y entonces vuelve a la presentación para que en pantalla puedas ver entonces lo que estamos Vuelve a presentando. Zoom. Vuelve a Zoom otra vez. ¿Listo? Ah, bueno. Ok. Entonces, en este momento estoy presentando, ¿me confirma si están viendo bien la imagen, por favor? Si se ven bien los textos y la El foto. Papa. ¿Se ve bien? Sí, señora. Sí, señor.
Listo. Hoy Bien. comenzamos a ver, entonces ya hemos visto el tema de la tradición, la revelación, el magisterio, el depósito de la fe. Hoy vamos a acercarnos un poco a lo que es el primado de Pedro. ¿Qué significa eso? Vamos a partir de la cita bíblica de Mateo 16:18, que dice así. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, aquí hay 3 puntos importantes que queremos destacar de esta cita. La primera frase que está en amarillo, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recordemos que en la Biblia el tema del cambio del nombre es muy importante. Perdona, ¿la vas a grabar? Sí, ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Sí, la estamos grabando. ¿Me hiciste dudar? Sí, sí, la estamos grabando. Entonces, y al final, pues les enviaré el video. Yo les decía que el cambio de nombre en la Biblia siempre implica un cambio de misión. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba Pedro? Simón. Simón, exacto. Y Jesús le cambia el nombre a Simón y le llama Pedro, ¿sí? Entonces, Pedro es Cefas, en griego, que significa piedra. Y Jesús, al cambiarle el nombre a Pedro, lo que le está diciendo es, tu misión en este momento es diferente y vas a ser la piedra. ¿Pero la piedra de qué? La piedra de la iglesia de Cristo. Muchas personas dicen que Cristo no vino a fundar iglesias, Cristo sí fundó su iglesia. Y Cristo no fundó varias iglesias, ojo con eso, porque hoy en día hay muchísimas iglesias cristianas y todas acusan ser la verdadera iglesia de Cristo, la descendiente de Cristo y demás, después de que todas salieron de la iglesia católica. Entonces, sí, Cristo sí fundó una iglesia, eso es inalterable y aquí está en la palabra de Dios. Y de esa iglesia que funda Cristo, Pedro es la roca. Sobre él se funda absolutamente todo el edificio de la iglesia. Es como el primer punto que toca de rescatar aquí de esta cita. La otra es que, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el infierno. Si nosotros vemos la historia de la iglesia, a lo largo de esos 2000 años, después de que nació la iglesia comenzó siendo perseguida. Recordemos que los primeros cristianos fueron perseguidos. Recordemos que decir ser cristiano, aceptar ser cristiano costaba la vida. Muchos hermanos murieron en las fauces de los leones, de los tigres, de las vacas. En los coliseos romanos se convirtió en un circo donde todos aplaudían la muerte de los cristianos. Inclusive cuando Nerón incendió Roma, de hecho la culpa a los cristianos, y los cristianos fueron utilizados como antorchas para iluminar a la ciudad. Y a lo largo de la historia hemos visto que después llegó un momento como de apaciguamiento, pero la iglesia siempre ha sido perseguida. Inclusive hoy estamos pasando por momentos muy duros en la iglesia, temas de pederastia dentro de la iglesia, temas de sacerdotes que van con un pensamiento distinto. Hay muchas cosas que no están bien. Sin embargo, a pesar de eso, la iglesia se ha mantenido. Las puertas del Hades no han podido con la iglesia de Cristo, porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es como la otra característica que quisiéramos rescatar de esta cita bíblica. Entonces, primero, Cristo ha creado una iglesia y esta iglesia tiene un fundamento y su fundamento es Pedro. Y el tercer punto es, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Primero, Cristo coloca a Pedro como el fundamento, pero además de colocarlo como el fundamento, le da poder. Nada saca una persona con delegarle algo si esta persona no tiene poder. Nada saca un jefe con delegar dentro de un trabajo, por ejemplo, a otra persona para que lo reemplace en vacaciones, por dar un ejemplo, si esta persona no puede tomar decisiones, ni tiene mando. Cristo le da a Pedro una primacía, un encargo importante,
pero también le da el poder para que pueda hacer las cosas. Y miren lo que dice, bueno, que lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Ese es el poder tan grande que todo lo que, las decisiones que se tomen aquí, ¿sí? De una vez quedan dadas también en el cielo, ¿verdad? Y lo que desates aquí en la tierra quedará también desatada en los cielos. Es decir, la iglesia que Cristo ha fundado es una iglesia que también tiene poder. Y es un poder que es dado por el mismo Cristo para que pueda gobernar la iglesia. Sin este poder, pues no hay gobierno real, no hay gobierno auténtico. Entonces, estos son los tres primeros elementos importantes que debemos tener en cuenta con el primado de Pedro. Hay varias referencias bíblicas de entrega de poder, como para que miremos que así como Pedro recibió el poder de Cristo en la iglesia que él funda, miremos que en la iglesia, en la Biblia, hay otros ejemplos también parecidos. Isaías 22, del 20 al 23. Aquel día llamaré a mi siervo, el Yaquim, hijo de Gilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Le hincaré como clavija en lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su padre. Miren que ese texto de Mateo 16, 18, cuando dice justamente el que acabamos de leer, que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Miren lo parecido, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es decir, se le está dando una transferencia de poder a esta persona. Ahora miremos otro ejemplo, en Génesis 39:4 con José. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Les recuerdo que José era el hijo menor de Jacob, de los 12 hijos. Les recuerdo que José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y él siendo esclavo en una casa egipcia, él se ganó el favor justamente de la persona del egipcio, que era un funcionario real del faraón, y él se ganó ese favor. Y aquí está, hacía yo José gracia en sus ojos. Aquí está hablando justamente de ese funcionario del faraón en la cual José halló esa gracia. En Génesis 41, del 40 al 41. Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti, dijo Faraón a José. Mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Mira la bendición de Dios. Primero, José se gana el favor de ese funcionario real. Y luego se gana el favor del faraón. Recuerden que José le adivinó justamente el significado de los sueños que tenía el faraón, con las famosas 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y cuando José descifró ese sueño, se ganó el favor del faraón. ¿Y quién más que José para poder administrar durante esos 7 años de escasez? ¿Y quién más para que pudiera administrar durante esos 7 años de abundancia que José? Miren, que el faraón lo colocó como el segundo al mando. Entonces, miren que hay otro ejemplo de que hay transferencia de poder también. Esas otras referencias se las dejamos a ustedes para que ustedes ya en casita las vean y las lean, ¿de acuerdo? En todos esos casos había en cada reino muchos ministros, pero un solo mayordomo, con autoridad plena después de la del rey y con autoridad de tomar decisiones que ningún otro ministro del reino podía revocar. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí el rey es Cristo, ¿no? Haciendo la semejanza. Y el mayordomo, pues en este caso sería Pedro, haciendo la semejanza bíblica. La curiosa encomienda de Jesús solo a Pedro. Juan 21, del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que a estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas?
Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Antes de llegar a este punto, yo les voy a poner en contexto. Recordemos que Jesús, justamente antes de su pasión, estaba hablando con Pedro, y Pedro, cuando Jesús le decía que dentro de poco iba a padecer, que lo iban a crucificar, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar, Pedro le dice, no, Señor, yo te defenderé, yo estaré contigo hasta el final. Y Jesús le dice, Pedro, esta noche me negarás tres veces antes de que cante el gallo. ¿Mm? Y efectivamente, el dolor grande de Pedro es que justamente negó a su Señor, lo negó. Y cuando Jesús murió y luego resucitó, Pedro tenía una herida profunda en su corazón. Él sentía desolación en su alma porque había traicionado a su Señor, lo había negado. Él vio con sus propios ojos el martirio que pasó Jesús y cómo él lo negó. Eso fue un sentimiento de culpa muy grande. Y para sanar eso no fue fácil. Y justamente es en este momento, en este espacio, en este contexto, cuando Jesús sana a Pedro. Le pregunta, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? Lo negó tres veces. ¿Cuántas veces le pregunta Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Tres veces. Tres veces. Y la respuesta, Pedro se entristece la tercera vez y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice algo muy bello, apacienta mis ovejas, ¿sí? Apacienta mis ovejas. Es decir, el Señor está haciendo dos cosas con Pedro. Por una parte, está sanando su corazón que estaba herido, estaba desolado por completo, estaba mal porque había traicionado a su Señor. Lo está sanando porque cuando Él dice, Señor, yo te amo, está dando una confesión bellísima y es el amor el que sana nuestros corazones. Jesús en ese momento lo sanó. Y tres veces tuvo que hacer esa declaración de amor porque tres veces hubo una declaración de negación. Pero por otro lado, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, Él es el pastor supremo. Él es el que se tiene que encargar del rebaño de Cristo. Él es el que tiene que encargarse de la iglesia de Cristo. Recibir la revelación de que los gentiles podían entrar a la iglesia. Es el primero en predicar en Pentecostés, quien toma la iniciativa sobre la necesidad de completar el grupo de los 12, Hechos 1, 15, 22, quien realiza primera curación milagrosa después de la resurrección, Hechos 3, del 6 al 7, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos más ejemplos. En Pedro hay muchas cosas bellas, muchas cosas, y que la palabra lo ponía a él como el primero en muchas cosas. Recuerden que él fue el primero en el momento de la resurrección. Cuenta la palabra que Juan era más joven, ¿no? Juan salió corriendo y por ser más joven llegó primero a la tumba, pero Juan no entró. Dice la palabra que esperó a que llegara Pedro, porque Pedro era el jefe, ¿sí? Entonces, Juan llegó primero por ser más joven, por ser más hábil, pero él se quedó ahí en la tumba, dejó que Pedro entrara. El primero que entró fue Pedro. Pero Pedro también en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narran que él fue el que recibió la revelación de que los gentiles puedan entrar a la iglesia. Recordemos que los apóstoles al principio, pues como eran judíos, ellos pensaban que toda la gracia y toda la bondad de Dios iba a ser solamente para el pueblo judío, ¿verdad? Pero cuando Pedro tiene una revelación justamente en este pasaje de Hechos, donde Dios le muestra un manto lo más de bello con un montón de animales y le dice que coma de cualquiera de esos animales, pero además también le está diciendo que vaya a la casa de aquella persona que lo van a llamar. Él va a una casa de una familia que no es judía, y con eso Dios le da una revelación de que el mensaje de Cristo no es solamente para los judíos, es para todo el mundo, para todo el mundo. ¿Y quién recibe esa primera revelación? Pedro.
Igual que las otras. Y ¿no? Pedro es el primero que predica en Pentecostés. Recordemos que justamente en el libro de los Hechos estaban todos en ese momento llenos del Espíritu Santo y es Pedro el que toma la palabra y toma la iniciativa y le dice, ustedes, jefes del pueblo de Israel, ustedes que mataron a Jesús de Nazaret, ustedes tienen que saber que él resucitó. Se las cantó. ¿Quién lo hizo? Pedro. Pedro fue el que tomó la iniciativa. Pedro fue el que tomó también la iniciativa de comentar el grupo de los 12 apóstoles, ¿sí? Pues ya recordemos que ya Judas se había suicidado y pues tocaba completar el grupo de los 12 y entonces él es el que dice, bueno, tenemos que reemplazar aquí a Judas. Y ahí es Pedro el que tomó esa iniciativa. ¿Por qué? Porque él tenía la jefatura, llamémoslo de alguna manera. Quien realiza la primera curación milagrosa después de la resurrección también es Pedro. Bueno, esos son algunos ejemplos de cómo es Pedro tan importante que en la Biblia él es mencionado varias veces como el primero en varias cosas. Los primeros papas fueron también considerados la máxima autoridad entre todos los obispos. Está Clemente Romano, es el papa del 92-101. Y está en la carta a los Corintios. Más, si algunos desobedecieren a las amonestaciones que por nuestro medio os ha dirigido el mismo, sepan que se harán reos de no pequeño pecado y se exponen a grave peligro, mas nosotros seremos inocentes de este pecado. Clemente Romano es de los primeros papas. Papas. Y padres de la iglesia. Y él cuando le escribe a los Corintios, ojo que este no es un texto bíblico, no es de la carta a los Corintios, sino que es una carta del Papa, de este Papa Clemente Romano, también a los Corintios, donde él está haciendo la advertencia, mas si algunos desobedecieran a las amonestaciones que por nuestro medio os ha dirigido él mismo, sepan que serán más de no pequeño pecado y se exponen a grave peligro. Es decir, está recordándoles la autoridad que tiene sobre ellos. Hay otro texto muy bello de San Ignacio de Antioquía. ¿Qué nos dice San Ignacio en la carta a los romanos que él escribe? Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, la que es amada y está iluminada por la voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen, según la fe y la caridad de Jesucristo, Dios nuestro, iglesia, además que preside en la capital del territorio de los romanos, digna ella de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de toda santidad y puesta a la cabeza de la caridad seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios, mi saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre. Recuerden que San Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia, es aquel padre que murió justamente en las fauces de un león. Él fue sacrificado y él solamente añoraba con ser devorado. Él decía que quería que se convertirse como en trigo, pan de Cristo, y quería ser triturado por las fieras, así como Cristo fue triturado también. Es un ejemplo muy bello el de San Ignacio de Antioquía, de cómo se narra en las actas de los mártires ese camino que él tiene para llegar a Roma para morir finalmente sacrificado. San Ignacio de Antioquía, un gran hombre que en su carta a los romanos, que en este ejemplo y en otras cartas que él hizo más, él tiene siete cartas, esta es una de las 7 cartas que él escribió, él habla acerca de la iglesia de Cristo y cómo esa iglesia tiene un sumo pastor al cual hay que obedecer. Bueno, antes de los concilios, quiero cerrar diciéndoles lo siguiente con respecto al primado de Pedro. Los protestantes siempre están argumentando y están diciendo que el Papa es el anticristo, que eso no es bíblico. Y aquí acabo de darles varias citas bíblicas y varias citas de la tradición de la iglesia, como la de San Ignacio de Antioquía, ¿cierto? Eso hace parte de la tradición, como la de Clemente Romano. Todas estas hacen, y hay muchas más. Esos son apenas 2 ejemplos muy, muy cortos de las muchas que existen acerca del primado de Pedro. Entonces, la misma Biblia habla de que hay un apóstol que tiene la primacía en toda la iglesia, y a ese apóstol lo llamamos el Papa, como tal, el sumo pontífice, es decir, el puente entre Dios y los hombres.
Entonces, los textos bíblicos confirman el primado de Pedro. Comenzamos con Mateo 16, 18, y luego con los otros, con los otros ejemplos que les dimos. Y estos otros textos de la tradición de la iglesia, que los protestantes no tienen en cuenta la tradición ni el magisterio, pero miren estos textos de la tradición, cómo están confirmando justamente el primado de Pedro. Bueno, detenemos ahí y damos espacio a las preguntas. Entonces, el que quiera preguntar, levanta la mano. Julio César, puedes levantar la mano. Ya puedes habilitar el micrófono, perdóname. Listo. Listo. Bueno, para muchos no es una, pues digamos, no es una sorpresa, digamos, lo que se está viviendo en este momento dentro de la iglesia. Y es con respecto a eso, por ejemplo, para mí, a mí me inquieta bastante, es eso, ¿no? Porque pues, no sé si llamarlo desobediencia o qué es lo que está pasando al interior, digamos, de ciertos grupos, pues dentro de la iglesia, que están negando como esa autoridad del Papa, ¿no? Del Papa actual. ¿Por qué? Pues por todo el tema que se habla de las herejías, de que el Papa actual pues está haciendo dentro de la iglesia, dentro de todas las políticas que se están dando, de cómo el Papa, pues digamos, se ha abierto pues a ciertas políticas, entre comillas, anticristianas pues, que han sorprendido a muchos. Me llama mucho la atención, digamos, de muchos grupos que se han puesto como una tarea, ¿no? Como la tarea, digamos, como yo creo que es esa, de desobedecer como, digamos, la autoridad del Papa actualmente, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿y ahí qué hacemos? Porque pues digamos que uno cuando uno escucha, digamos, estas personas, estos grupos, pues digamos tienen razón en muchas cosas, ¿no? Cuando digamos citan los textos y hablan es que es una herejía del Papa, como el Papa, digamos, pues, quiere aprobar ciertas cosas que son anticristianas. Entonces es como la pregunta esa, ¿no? ¿Cuál es como la política, cómo es como qué debemos hacer, digamos, nosotros como para no caer, digamos, como en esa, porque son movimientos muy fuertes, grupos ya inclusive de oración, grupos de sacerdotes dentro de la iglesia, digamos, que están, ese fenómeno que está ocurriendo actualmente y que yo sé que para muchos no es ajeno. Bueno, es un tema bastante espinoso. El tema, el Papa Francisco ha levantado ampolla por muchas declaraciones que él ha hecho, ¿no? Hay declaraciones que son ambiguas, desafortunadas, que él hace y que él hace no como vicario de Cristo en ese momento, sino como persona que le está preguntando algo. Sí, es vicario de Cristo. Pero hay que distinguir que el Papa es un ser humano, primero que todo, y muchas cosas de las que él dice, no las dice y no podemos creerlas al pie de la letra en el sentido de que sean dogma de fe. Me explico. No todo el tiempo lo que dice el Papa es dogma de fe. Y más cuando estamos en entrevistas aéreas, casi todas las entrevistas, cuando él va de viaje en un avión lo abordan, le preguntan algo y salen respuestas como, ¿y quién soy yo para juzgarlos? Cosas así como esas, ¿no? Entonces, muchas respuestas del Papa no son dogma de fe. ¿Cuándo se convierte en dogma de fe lo que habla un Papa? Cuando enseña ex cátedra. Es decir, cuando él con la firme intención y con el propósito de enseñar, da una enseñanza de obligación para el pueblo cristiano. Eso por un lado. Por otro lado, hay una manipulación muy grande, pero muy grande en las redes sociales. Al principio, cuando el tema, pues cuando uno escucha la noticia así de sopetazo, sin uno hacer una investigación y buscar el contexto, pues uno prácticamente cae en esas trampas. Pero cuando uno investiga, como en su momento yo lo he hecho con varias declaraciones que ha hecho el Papa, y yo veo el contexto en el que él lo está diciendo, entonces uno se da cuenta que muchas veces cuando tú sacas de contexto algo, el significado cambia por completo. Es como un par de personas que están hablando sobre algún tema y yo accidentalmente me estoy acercando y llegué justo a la parte donde estaba diciendo, no, es que yo estoy enamorado de él o de ella. Y dice, miércoles, ¿qué le pasó? Y uno como no tiene el contexto, entonces se lleva una idea completamente distinta.
Eso por un lado. Por otro lado, el Papa sí ha tenido algunas imprecisiones, sí ha dicho algunas cosas que son desafortunadas, que cuando tú lo escuchas ya a él, cuando se le hacen preguntas, inclusive que el mismo Vaticano ha salido eh, como a responder y a contextualizar las cosas, y eso se da porque es que el Papa es muy de pueblo. El Papa siempre ha sido una persona muy asequible con toda la gente. Recordemos que el Papa en Argentina, él iba a pie, iba en tranvía, iba en el metro, él no es de los que se iban en la limusina, él no era el que vivía en la casa arzobispal, entonces él habla de tú a tú. Entonces muchas cosas que él dice, las dice así y punto, y se acabó. Ahora, no hay que desconocer que dentro de la iglesia hay dos iglesias en este momento. Hay dos corrientes muy fuertes. Una corriente que es la corriente tradicional, donde nosotros tratamos de mantenernos en la línea, pero hay una corriente que es una corriente progresista que está buscando que la iglesia cambie. Hay una corriente progresista donde hay ciertos obispos y hay ciertos teólogos que están en Alemania, que están promoviendo cosas como por ejemplo el tema del celibato, que no haya celibato para los sacerdotes, promoviendo cosas como por ejemplo que la mujer acceda al presbiterado, es decir, que pueda ordenarse como sacerdote, promoviendo el tema de la intercomunión, ¿no? De tal manera que los luteranos puedan acceder a la Sagrada Comunión. Eso no se puede, porque ellos no creen en que eso sea el cuerpo de Cristo, entonces ya eso es un obstáculo impresionante. Se están promoviendo cosas como el homosexualismo. Hay una antiiglesia dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y el error es que a veces se confunde ciertas declaraciones del Papa con esa antiiglesia, ¿no? Independientemente de eso, pensemos lo siguiente. Dentro de la historia de la Iglesia Católica, hemos tenido papas que han sido terribles. Pues justamente estaba comentando en una clase, estaba contándonos, el padre nos estaba contando de un papa, no recuerdo el nombre, que fue nombrado, fue ordenado sacerdote en esa época en que la iglesia, el poder civil y el poder eclesiástico era uno solo. Ese hombre fue ordenado sacerdote a los 13, 14 años, ¿no? Fue ordenado obispo a los 18, 19 años y fue ordenado papa como a los 23, 24 años. Usted es un cagado de 23 años, perdón los muchachos acá. ¿Qué va a poder un muchacho de 23 años ya ser papa? Bueno, y resulta que no fue uno de los mejores papas de la iglesia. Obviamente no tuvo una vida muy disoluta. Lástima que no recuerdo el nombre de él. Y llega y dice el padre, imagínense que compuso uno de los textos litúrgicos que están en Misal Romano, de los más bellos, que cuando usted lo lee, usted se eriza, como dice Amparo Rizales, usted se erizó, usted se eriza leyendo ese texto. Es un texto tan bello, que cuando usted lo lee, usted dice, el tipo que hizo esta vaina debe vivir de rodillas y en adoración al Señor. Y cuando usted va a ver al que lo hizo, fue un papa que tenía una vida disoluta. Nos decía el padre, afortunadamente el Espíritu de Dios es el que gobierna la iglesia, porque si no esta vaina hubiera acabado hace mucho rato. Y así como ese ejemplo de ese papa, hubo ejemplos de otros papas. Hubo un papa también que fue muy joven y que siendo papa, tenía como 20 años, también 21 años, tuvo relaciones sexuales con varias mujeres allá en el Vaticano, allá en la cúpula de San Pedro, allá en el altar mayor, y era papa. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que haya pasado una cosa así? En la historia de la iglesia hay momentos desafortunados, sí los ha habido. Pero lo que hablábamos nosotros al principio cuando estamos hablando acerca del tema del primado de Pedro, es el Espíritu de Dios el que guía esto. Es el Espíritu de Dios el que guía la iglesia. La iglesia es más que una institución humana, es una institución divina. Dice San Agustín que la iglesia es la santa ramera, la santa prostituta, ¿sí? Porque es pecadora, pero es santa, como tal. Ahora bien, al principio cuando el Papa comenzaba con sus declaraciones, yo al principio me inquietaba, como todo el mundo se inquieta. Pero me di cuenta después cuando lo que les decía, uno hace un análisis juicioso buscando la noticia real como es, qué fue lo que él dijo. Hay muchísima manipulación con las cosas que dice el Papa, muchísima.
Es más la manipulación de lo que dice el Papa que otra cosa. Claudia escribió algo. Claudia escribió alguna cosa. Claudia escribió, lee, nena. Actualmente el sacerdote jesuita norteamericano James Martin, pro aborto, pro LGTBI y por conductas así generalizan que todos los sacerdotes están desviados. Ese es el problema. Ahora, el problema es que el Papa se le ha identificado con esta corriente progresista. Y yo después de orar y tratar de discernir si eso es cierto, yo en este momento creo que no es cierto. Yo no creo que el Papa esté con esas. Lo que pasa es que el Papa, como sale con cosas que lo ponen a uno a pensar, ¿sí? Entonces, a veces uno le mueve el piso lo que dice el Papa, ¿verdad? Pero no está necesariamente ligado a esos movimientos. Lo que dice Claudia es verdad, se generaliza. Lastimosamente, no ven los sacerdotes que hacen cosas lindas, que se sacrifican por sus ovejas, las obras, y entonces un sacerdote sale en televisión, no, es que todos los sacerdotes, y ese es el problema, generalizar, respecto al tema que dice Claudia. Y quiero terminar con una cosa con respecto al Papa. Se ha discutido y se ha hablado muchísimo si el Papa Francisco tiene un nombramiento válido o no, porque en su momento salieron argumentos de que él fue promovido o de que hubo como un amañamiento en las elecciones, que los cardenales se pusieron de acuerdo y eso está prohibido. El Papa Juan Pablo II sacó como unas reglas de juego para cuando hubiese una elección de un Papa. Son tan estrictas que si, por ejemplo, uno de los cardenales llegara a contar algo, queda el cardenal queda excomulgado automáticamente. Otra cosa, si se ponen de acuerdo ciertos cardenales para elegir un papa, también automáticamente es inválida esa elección y además esos cardenales quedan también excomulgados. Pero nosotros no sabemos qué fue lo que realmente pasó allá. Nosotros no sabemos. Lo que tú y yo sabemos, lo sabemos por los medios de comunicación. Y a nosotros, ¿quién nos garantiza que eso que está escribiendo esa persona lo está diciendo con verdad y en verdad? Punto número 1. Punto número 2. Nosotros en este momento tenemos a un papa emérito y un papa en funciones, que es el Papa Francisco, ¿no? Le debemos obediencia. Nos guste o no nos guste, le debemos obediencia. Nos guste las salidas que él tiene o no, le debemos obediencia, porque él es el vicario de Cristo. Humanamente hablando, él se puede equivocar, sí. No se puede equivocar solamente cuando enseña X cátedra, no se puede equivocar, porque ahí está el dogma de la infalibilidad papal. No se puede equivocar en eso. Pero sí se puede equivocar humanamente cuando le preguntan algo en un avión. Así como te puedes equivocar tú o como me puedo equivocar yo. Entonces, esas dos diferencias hay que mantenerlas en presentes y que él es el Papa. ¿Listo? Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues yo te estaba complementando lo de lo que estabas diciendo ahorita del Papa, el tema del cónclave. Hace muy poco, hace como creo que una semana, el Papa Emérito Benedicto XVI emitió un comunicado diciendo que la elección del Papa Francisco fue legítima. Él lo hizo como con los ánimos de calmar como los fanatismos que existen, incluso porque hay mucha gente que empieza a decir, Benedicto XVI sigue siendo el Papa, y uno dice, o sea, y hay muchos católicos incluso que dicen que el Papa es el 666, es hereje, es cismático, es el anticristo, o sea, mejor dicho, la gente como que se toma, o sea, hace una interpretación muy brava de la Biblia, uno dice, sí, o sea, el Papa es un ser humano como cualquiera de nosotros y en el momento de dar una doctrina, pues tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, porque sabemos que los medios descontextualizan a la gente, ¿sí? Y lamentablemente Así Prensa está cayendo mucho en eso. Así Prensa, que es un medio católico tan grande y que se supone que es muy reconocido a nivel mundial. Así Prensa fue el que precisamente inició el incendio cuando el Papa dijo sobre el tema de los homosexuales. Así Prensa, yo leí la noticia y descontextualizó todo, lo cambió todo lo que dijo el Papa. Luego el Vaticano en efecto sí se pronunció y dijo, el Papa realmente dijo fue esto. Y Así Prensa dijo, ¿quién se tiene que retractar? Pues ellos mismos. O sea, ellos mismos iniciaron ese incendio, entonces después, una semana después, no se retractó Así Prensa como tal, sino salió con el titular, decía, ¿quién debe retractarse de las declaraciones del Papa Francisco? Así inicia el titular, y yo, ups. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque recordemos que esto es como cuando una persona llega a nosotros y nos dice, Héctor, imagínense que pasó esto, y fulanita hizo esto, y pareció eso.
Nosotros somos la versión de esa persona. Nosotros somos la versión de ese periódico, de esa página web, de ese Es periodista. la versión. Es la versión de esa persona, No es pero no original. tenemos nosotros la versión contexto. real. Y recordemos que si en un evento, un accidente, tú le preguntas a una persona y Dice una esa cosa. persona dice una cosa y la otra dice otra, entonces por eso es importante cuando llegue a nosotros noticias de esa clase, leer muy bien, informarnos muy bien en el contexto, porque así están dañando no solamente al Papa, sino a muchas personas más. Y no Como ir a a- los extremos. Como a Monseñor Robert Sarah, Sarah. por ejemplo, que han dicho que eres un enemigo del Papa. Él no es enemigo del Papa. Él no es enemigo del Papa. Y así como han puesto a muchas personas más. Martica, ¿qué te querías preguntar, Martica? Enciende el micrófono, Martica. Ahí. Listo. Bueno, es que me acuerdo que en la clase pasada, Kiko y Olga nos enseñaban que cuando uno se encontraba ante una situación de esas, un obispo o un sacerdote que estaba diciendo cosas distintas, pues tendríamos el catecismo. Entonces, nosotros lo podemos corroborar por el catecismo. Y desafortunadamente, sí, ahorita estamos viendo muchas cosas, inclusive una de las cosas que ahorita está como marcando es lo de los divorciados vueltos a casar. Es una parte muy difícil para nosotros que estamos casados y que vivimos esa circunstancia, entendemos eso y digamos, yo lo digo por experiencia en los mismos confesionarios. Hay sacerdotes que a uno ya le dicen, usted puede tener otra persona. Así de simple. Entonces, son cosas que uno dice, sí, acá hay realmente una división y lo que nos han pedido es orar por ellos, orar por la iglesia. La iglesia, qué bonito cuando a uno le enseñan cómo se instituyó la iglesia. Yo me acuerdo cuando murió Juan Pablo II y nombraron a Benedicto, fue algo muy lindo, porque era ver cómo esa organización de la iglesia, ese cónclave, y nosotros los católicos nos sentíamos orgullosos y felices de ver cómo se escogía el nuevo Papa, que era por parte del Espíritu Santo, que era el Señor el que comandaba la barca. Entonces, sí, la invitación seguir orando, y orando yo creo que todavía mucho más. El tiempo está difícil, pero es cuando pues el Señor nos invita a orar y que sea lo que siempre el Señor ha querido y siempre se hace su voluntad. Yo les quiero dar una clave de lectura para todos los acontecimientos que ustedes reciban orales o escritos. La clave de lectura es la siguiente. Desde el Concilio Vaticano II, 1962-1965, muchas cosas cambiaron en la iglesia. La iglesia se abrió a muchas cosas del mundo. El Concilio Vaticano II fue muy criticado porque precisamente se pensó que el concilio llegó a cambiar la iglesia. El concilio llegó no a cambiar la iglesia en el sentido estricto de darle 180 grados y que la iglesia se convirtiera en otra cosa, sino que llegó a adaptar ciertas cosas de la iglesia al mundo moderno. Entonces, muchos textos del Vaticano II son leídos de manera ilegítima. Hay dos maneras de leer los textos del Concilio Vaticano II. Hay dos maneras de leer los textos del Papa Francisco. Una manera es leerlos en continuidad con la tradición de la iglesia y la otra manera es leerlo en disrupción, en ruptura con el magisterio de la iglesia. Entonces, vamos con, por ejemplo, Amoris Laetitia. Tú ya que nombraste el tema de los divorciados vueltos a casar. En Amoris Laetitia, pues sí hay un tema desafortunado del Papa, es ambiguo en una de sus declaraciones y una declaración que él hace a nota de pie de página. Esa ambigüedad da para que tú elijas la línea de la tradición de la iglesia o la línea progresista que está rompiendo con la tradición de la iglesia. Si tú escoges la línea de la tradición de la iglesia, tú dices, el Papa Francisco simplemente está en continuidad con lo que dijo el Papa Juan Pablo II, con el Papa Benedicto y los otros papas. Que una persona que se ha casado, que se ha divorciado y que se ha vuelto a casar con otra por lo civil, porque por la iglesia no se puede casar sino solamente una vez y mientras esté viva la persona no puede hacerlo. Si esta persona se une a otra, la única manera de no estar en pecado mortal es que iban como hermanitos. Es decir, que no haya intimidad en esa nueva unión conyugal como tal. Es la única forma.
Claro, pero eso es imposible, pues la carne tira y usted está con su nueva esposa, su nuevo esposo, pues usted cómo se va a aguantar las ganas, no sé qué, eso es imposible, la humanidad no sé qué. Ve, eso es lo que enseña la iglesia. Eso es lo que enseña la iglesia. Si tú quieres continuar en la línea de la tradición, entonces el sacerdote, el diácono, el catequista o cualquiera del grupo de oración dice, usted tiene que leer Amor y Leticia en línea de continuidad de la tradición. Ahora, si usted es de pensamiento progresista, pro gay, pro mujeres sacerdotes, pro todas esas cosas, entonces usted coge ese mismo texto de Amor y Leticia y usted dice, no, no, mire, es que el Papa lo dijo. Es más, está escrito. Está escrito, usted puede volverse a casar, no hay, es decir, usted puede comulgar, no hay ningún problema, porque el Papa lo dijo. Y desafortunadamente hay obispos descarados. Ojalá fuera un presbítero, pues que ya he escuchado y he leído a obispos descarados que manipulan lo que está allí y que no hacen una clave de lectura correcta. Nosotros tenemos que leer los acontecimientos de la vida de la iglesia en continuidad de la tradición. Porque hemos hablado y le hemos dedicado el tema a la revelación, a la tradición de la iglesia, al depósito de la fe, al magisterio, porque ese es el fundamento nuestro. Y si nosotros tenemos algún viento de doctrina por ahí medio rara, venga de donde venga, del Papa, del que sea, nosotros acudimos a la tradición de la iglesia, al magisterio de la iglesia, que está en ese compendio del catecismo. Allí está, lo esencial, allí está, allí está. Entonces, ¿cómo debemos leerlo? En continuidad con la tradición. ¿Mm? Entonces, desafortunadamente, las ambigüedades del Papa sí han dado para que usted elija o un camino o el otro. Y eso es lo que se ha permitido que se vuelva objeto de crítica, desafortunadamente, ¿no? Bueno, la última pregunta y terminamos, porque si no, no vamos a alcanzar La ahora. oración. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Martica. Sí, otra pregunta, se me había olvidado y ya me acordé que era. Tico, también me gustaría que nos explicara bien sobre la comunión, porque ahorita hay mucha como confusión, porque hay personas que no les gusta la comunión en la mano y pues dicen que ahí ya no está el Señor. Entonces sería bueno también como esa explicación. Miren, el tema de la comunión, desde que comenzó la época cristiana, la comunión se recibía en la mano, no en la boca, en la mano. En los primeros 4 siglos de la iglesia, la comunión era en la mano, ¿sí? El sacerdote consagraba las especies del pan y del vino, ¿sí? Y el sacerdote lo daba a las personas y las personas lo recibían en la mano. Después, con el tiempo, se fue evolucionando y fue porque la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Ya comenzó a tener como otro aspecto bien importante y es la adoración al Santísimo. Entonces ya cuando no se consumen todas las hostias consagradas y ya cuando se guarda en la reserva, ya el Santísimo se convierte en un objeto de culto y nace esa otra parte que no había nacido en los primeros siglos. Cuando ya tenemos ese otro sentido de la Eucaristía, comienzan a haber unas reverencias muy bonitas. Entonces, no recibamos al Señor porque es nuestro amado Señor. No lo recibamos con la mano, sino recibámoslo entonces en la boca, ¿verdad? Ahora bien, la disposición actual desde el Concilio Vaticano II, para toda la iglesia del pueblo de Dios, ojo, no está, vamos a hablar del Papa Francisco, para toda la iglesia, es que nosotros como laicos tenemos el derecho de recibir el cuerpo de Cristo en la mano o en la boca. Ese derecho no nos lo puede quitar ningún obispo ni ningún sacerdote. No nos lo puede quitar. Ahora bien, desafortunadamente hay obispos que dan órdenes en las iglesias de recibirlo solamente de una forma o de otra. Pero nosotros tenemos el derecho a recibirlo de una manera o de otra. Ahora bien, ¿es pecado recibirlo en la mano? No es pecado. Yo he escuchado desafortunadamente al padre Wilson Salazar que desconocer los documentos de la iglesia es desconocer a la iglesia. Y el padre Wilson Salazar exalta demasiado el hecho que es cierto y no es cierto, de que el único que puede tocar la Sagrada Eucaristía es el sacerdote. Y que nosotros cuando la recibimos debemos recibirla solamente en la boca.
Eso es cierto, pero no es cierto. Es cierto que el sacerdote es el que tiene la reverencia, o el diácono en su momento, que es el otro ministro ordenado como tal, o un ministro extraordinario de la comunión, que es el que puede dar la comunión. Es cierto que el cuerpo de Cristo debe tener toda la delicadeza, ¿sí? De que no vaya a quedar ninguna partícula por allá en la mano, ¿sí? Por eso es que a veces se evita eso, porque a veces se da la comunión en la mano y quedan las partículas en la mano, y uno si uno no tiene la conciencia de eso, uno se come la hostia, por allá quedaron partículas, y uno hace esas cosas, o coge la baranda, o coge alguna cosa y está maltratando el cuerpo de Cristo. A veces es por esos irrespetos y por esas cosas que surgen este tipo de pensamientos. Pero ni tú ni yo estamos cometiendo ningún sacrilegio cuando recibimos el cuerpo de Cristo en la mano. No hay pecado, no hay pecado. Ahora bien, dicen los expertos que es más sano recibirlo en la boca que en la mano. Supuestamente dicen no, por el tema de pandemia, que en la mano, porque es que cuando sea en la boca, entonces se expone que por la saliva de la persona, porque de pronto toca los dedos del cura y entonces hay un pedazo de saliva, y luego la siguiente persona se va el pedazo de saliva ya en el otro, entonces que por higiene, que por no sé qué, que por no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que nosotros no maltratamos el cuerpo de Cristo, no estamos pecando, ¿sí? Si nosotros lo recibimos en la mano, con decoro, con reverencia y con todo el sumo cuidado de que el cuerpo de Cristo nosotros pongamos la mano izquierda arriba, la mano derecha abajo, ¿sí? La mano izquierda se convierte en el trono, ¿sí? La mano derecha se convierte en la base de ese trono donde vamos a recibir a nuestro Señor. Lo recibimos, lo consumimos, miramos en la palma de mano que no haya ninguna partícula. Si la hay, cogemos la partícula y enseguida la comemos con toda la reverencia del mundo, porque tú estás cuidando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, si tú en la boca o en la mano llegas y lo recibes en la boca y te lo comes como masticando chicle, lo estás irrespetando. Si tú lo recibes en la mano y te lo comes como si fuera una galleta, cualquier cosa, y lo estás irrespetando. Es más la actitud, mi actitud, tu actitud. No es pecaminoso. Así se hacía en la iglesia en los primeros siglos, así se hacía, y eso no es pecado. Claudita escribe lo siguiente: el magisterio permite la comunión en la mano. El Código de Derecho Canónico da autorización a los ministros extraordinarios de la comunión. Más sacrilegio es comulgar sin gracia. Ambas son permitidas siempre y cuando se esté en estado pleno de gracia para no ofender a Cristo. Muy bien, Claudita. Con ese comentario, Claudita, cerramos y damos paso. Nos quedan 3 minutos para la oración. Les vamos a pedir hasta las 9:05, si nos dan permiso, hacer la oración nosotros hasta las 9:05. ¿Les parece? Para no tenerlos más tiempo allí. Vamos a parar entonces en este momento. La grabación. Voy a parar la grabación